Muy buenas tardes a todos. Espero todos se encuentren muy bien. Mi nombre es José Ernesto García. Soy parte de la empresa Dampo y hoy voy a tener el gusto de presentar al doctor Guerrero, que nos va a dar el curso de introducción a sistemas de protección sísmica. Muy buenas tardes, doctor. Si me permite, voy a dar una rápida semblanza, este, antes de iniciar, antes de iniciar esta plática. Bueno, a todos, el doctor Héctor Guerrero Bobadilla estudió la carrera de ingeniero civil y la maestría en ingeniería civil en el área de estructuras en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2016 obtuvo el grado de doctor por la Universidad de Manchester en el Reino Unido. Actualmente es investigador asociado nivel C de tiempo completo en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, donde realiza investigación relacionada con estructuras prefabricadas, sistemas innovadores de protección sísmica y diseño sísmico basado en desempeño. Temas en los que ha publicado más de 100 artículos en revistas de renombre internacional y congresos nacionales e internacionales. También participa como profesor de licenciatura y posgrado. Fue el presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica en el bienio 2022-2023. Cuenta con experiencia en el diseño de estructuras de acero y concreto reforzado, especialmente equipadas con sistemas de protección sísmica. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México y participa activamente en comités de normas de diseño y en organizaciones gremiales como el Instituto Americano del Concreto, ACI, el Instituto Americano de Investigación en Ingeniería Sísmica, EERI, y naturalmente en la SMIS de México. Muchas gracias, doctor Guerrero, por el curso que nos va a impartir el día de hoy. Espero que todos ya estén conectados y listos. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias, gracias por la amable presentación del maestro José Ernesto García. Muchas gracias también por la invitación, también al ingeniero Enrique de León también por coordinar este curso. Muchas gracias. Pues voy a compartir la pantalla si están de acuerdo y vamos platicando. Si tienen alguna duda, comentario, con toda confianza, pues abran su micrófono y con gusto podemos ir platicando. A veces yo no veo cuando alguien levanta la mano o quiere o escribe algo por el chat. Digo, trataré de consultarlo, pero con toda confianza levanten la mano o más bien abran su micrófono y expresen cualquier inquietud que tengan. Pues muchas gracias. Voy a hablar de una introducción a los sistemas de protección sísmica. Vamos a ver de qué se trata eso. El objetivo de esta plática, pues presentar una introducción a lo que son los sistemas de protección sísmica, sus conceptos fundamentales, su uso en el diseño sismo resistente actual. De los temas que me gustaría abordar con ustedes el día de hoy son los siguientes: cómo hacemos el diseño sismo resistente actual, de manera general, obviamente; el diseño sísmico basado en desempeño, a qué se refiere; la resiliencia sísmica, un concepto también que ha surgido con mucha fuerza en los últimos años; qué son las tecnologías de protección sísmica, y algunos comentarios finales que me gustaría hacer y, bueno, poner a su consideración. Pues vamos a empezar a platicar. Hablando del diseño sismo resistente actual. Bueno, vamos a ver cómo hacemos este diseño y por qué hacer diseño. Como dice ahí, ¿por qué se dañan las estructuras en los terremotos? ¿Estamos haciendo bien las cosas? Se necesita la tecnología de protección sísmica. De acuerdo con lo que estamos viendo, digamos, los resultados después de los terremotos, ¿hay algo que debamos modificar o consideramos que todo está bien? Pues digo, después de lo que hemos visto, las imágenes que vemos normalmente alrededor del mundo después de un gran terremoto, parece ser que necesitamos hacer algo diferente, pues para evitar ver imágenes como la que se ve ahí en la pantalla, ¿no? Esa fotografía fue tomada después del sismo del 19 de septiembre de 2017 aquí en la Ciudad de México. Y bueno, como ustedes saben, pues hay alrededor del mundo, siempre que hay grandes terremotos, pues se ven imágenes similares a esa, ¿no? Parece que necesitamos hacer un cambio en la forma en que diseñamos y construimos nuestras estructuras para evitar ver ese tipo de imágenes en el futuro. Eh,
Esta es otra imagen que quise poner para pues, empezar a platicar sobre la importancia de mejorar la forma en que hacemos las construcciones. Fíjense, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, también conocida como SMIS, organizó una brigada para ir a Turquía después de los terremotos del 6 de febrero del año pasado. Nos acompañó también eh, el ingeniero Enrique de León como representante de Guatemala. Estuvimos ahí con él y con otros colegas visitando las zonas afectadas de Turquía. Ese hospital en particular, yo pongo esa foto ahí porque es un hospital privado que quedó muy dañado. De hecho, como ven, los edificios alrededor también quedaron colapsados, había mucho daño en todos lados, pero llama a nuestra vista que el hospital está de pie, lo cual es bueno, pero no pudo dar el servicio. No sé si ven ahí pues el nivel de daño, el hospital estaba evacuado, no pudo dar el servicio, se requería mucho pues, para atender la emergencia y no se pudo hacer uso de esa infraestructura. Y uno diría, bueno, como diseñamos los hospitales actualmente en particular, pues lo que hacemos es ponerle un factor de importancia a ese tipo de construcciones, pues para que sean en teoría más seguros, ¿no? Y aquí de alguna manera se cumplió el objetivo. O sea, no, cuando otros edificios alrededor se cayeron, este edificio no se cayó. Entonces, quiere decir que a lo mejor sí estuvo bien diseñado, ¿no? Conforme a los reglamentos, se le puso un factor de importancia y sobrevivió el terremoto, que fue muy intenso, pero el problema es que no pudo dar servicio. O sea, aun cuando cumplió con los objetivos de diseño, no necesariamente cumplió con lo que requería la sociedad en ese momento. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que sí cumpla con las expectativas de la sociedad? Pues asegurarnos de que el edificio, o que más bien la estructura, el sistema estructural del hospital, pues digamos, permanezca sin daño o daño mínimo para que pueda seguir presentando el servicio. ¿Cómo logramos eso? Pues la idea de esta plática es presentarles a ustedes algunos conceptos para ver que ustedes me digan al final de la plática si realmente consideran que sí podemos lograrlo, ¿no? Podemos lograr que este tipo de construcciones o cualquier otra en realidad, pues logre mantener operación continua después de un gran terremoto. Miren, la brigada también tuvo la suerte de visitar otros hospitales. Este es un hospital que contaba con aislamiento sísmico, es un hospital público. El anterior que les mostré de esta imagen era un hospital privado, este es un hospital público. ¿Y por qué enfatizo eso? Porque fíjense que en Turquía el gobierno había decretado hace algunos años que los hospitales públicos, después de cierto tamaño, tenían que estar equipados con aislamiento sísmico. Y ese era el caso de este hospital y de otros que visitamos. Pero lo que a mí me llamó mucho la atención de este hospital es que no tenía ni un solo cristal roto. Entonces, fíjense que al haber usado la tecnología, nosotros accedimos al sótano, pudimos ver los aisladores, pudimos ver que sí se movieron, o sea, dejaron la marca ahí los aisladores de cuánto se movieron. De hecho, en varios casos pudimos medirlo con una cinta, pudimos hacer la medición y podemos ver que algunos se desplazaban entre 6, 7, 8 centímetros. Y la verdad es que parece ser que sí trabajaron los aisladores, ¿no? De acuerdo a la evidencia que vimos. Y funcionó bien, ¿no? Como les decía, este hospital pues no tuvo ningún cristal roto. Cuando fuimos a la visita, de hecho por aquí se ven algunos integrantes de la brigada, cuando fuimos a la visita pues estaba en operación y pues todo bien, ¿no? O sea, no tuvo problemas. Entonces ese es el tipo de comportamiento que esperamos, ¿no? Aunque un terremoto sea muy fuerte, muy severo, pues la idea es que la infraestructura siga operando pues para que pueda atender la emergencia y ayudar a la gente a recuperarse rápidamente y que sus vidas pues continúen normal, ¿no? Pregunta como reflexión. ¿Podemos evitar que se dañen las construcciones? ¿Podemos evitar esas imágenes que vimos al principio? ¿Podemos hacer algo para protegerlas? Parece que sí, parece que la respuesta es sí. Pero ¿qué necesitamos hacer? Bueno, pues dice ahí, debemos ser más proactivos para reducir los daños por sismo en el futuro. ¿A qué se refiere con debemos ser más proactivos? Pues justo eso, ¿no? O sea, buscar de manera activa o muy activa, buscar maneras eficientes de reducir daños, ¿no? Y con varias condiciones. Una de ellas es mantener los costos de construcción bajos, o sea, que sean construibles la infraestructura, si se puede más barato,
mejor, en muchos casos lo es, seguramente más adelante a lo largo del curso verán algunos casos donde sí se logra. O sea, no solo es más barato, sino es mucho mejor en términos estructurales algunas soluciones, pero digamos, no pueden ser soluciones convencionales, o sea, no podemos seguir usando las mismas soluciones y creer que nos va a salir más barato y que se va a comportar mejor un edificio. Hay que usar soluciones basadas en tecnología. ¿Por qué? Pues porque la tecnología justamente nos ofrece ventajas que no podríamos lograr con sistemas convencionales, ¿no? Eh, ¿Cómo hacemos el diseño convencional actualmente? Un poco para entender cuáles son las limitaciones y entender por qué a veces, aunque una construcción esté bien diseñada y bien construida, por qué se daña, ¿no? O por qué está muchas veces destinada a dañarse, aun cuando hagamos bien las cosas. Eso es importante de entenderlo y reflexionarlo pues como profesionales de la industria de la construcción. Y quisiera preguntar, no sé si me pudieran orientar por ahí, Enrique, no sé si andas por ahí, hacerles una pregunta así rápida. Por supuesto, Héctor, buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. Una pregunta rápida. Digamos, en la audiencia que tenemos hoy veo cerca de 40 participantes conectados. Este, ¿Todos son ingenieros o hay alguien que no sea ingeniero? Sí, tenemos un público variado, Héctor. Principalmente ingenieros, pero sí tenemos también un público variado. Tenemos varios proyectistas y varios arquitectos, también varios constructores. Ah, qué bueno. Para no hablar mal de ellos, ¿no? Listo. Gracias. No, más bien, perdón. No, más bien quería ¿Qué saber. tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Le Gracias. habla Ricardo Velázquez de Guatemala. Mucho gusto, Ricardo. Fíjate que yo estoy estudiando lo que es ingeniería civil, pero me dedico a lo que es la construcción de carreteras, supervisión de puentes y ¿qué? Centros comerciales. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias por su retroalimentación. Sí, un poco quería entender, digamos, qué tipo de audiencia tenemos el día de hoy para saber, digamos, cómo explicar los conceptos que vamos a ver ahorita a lo largo de esta sesión. ¿Y por qué se los digo? Porque es importante que entendamos que a veces, aunque una construcción esté bien diseñada y bien construida, pues no quiere decir que se va a comportar bien ante un terremoto. Y aun cuando cumpla con los reglamentos, van a decir, ay, ¿a poco si no cumple con un reglamento puede ser insegura? Pues la verdad es que sí, esa es la verdad. O sea, el reglamento, digamos, toma los mejores conocimientos actuales que tenemos, pero la verdad es que el fenómeno es muy complejo y también otra cosa que tienen los reglamentos de construcción, sobre todo los de diseño, es que tratan de simplificar todo, pues para que la gente precisamente los use y los use bien. Sin embargo, dentro de esas limitaciones que tienen, pues a veces se sacrifica precisión y a veces se llega a comprometer la seguridad de las construcciones. Y no solo eso, que además, pues la naturaleza no lee los reglamentos, la naturaleza pues, simplemente suelta un terremoto y no le importa si en el reglamento se consideró un nivel de diseño alto o bajo, ¿no? Simplemente manda el golpe y pues a como nos toque a todos. Entonces, por eso quiero comentarles estas características que tiene el diseño convencional y que juntos entendamos que no necesariamente una construcción diseñada conforme a un reglamento es segura. Entonces, nos queda como obligación siempre considerar que el terremoto puede ser mayor y qué líneas de defensa le vamos a dar a una construcción en caso de que el terremoto sea mayor, porque ha pasado en cualquier país del mundo que ustedes me digan ahorita, ha pasado, ¿no? Ha habido terremotos que han provocado demandas sísmicas mucho más altas de las que se consideran en el diseño. Entonces sí pasa, ¿no? Este, y pues hay que entender entonces qué limitaciones tiene el diseño convencional. Muchas gracias también a los que escribieron en el chat. Pues ya me queda claro que no todos son ingenieros, tenemos profesionales de diferentes áreas. Y bueno, qué bueno porque eso nos permite interactuar un poco mejor, tratar de explicar las cosas de una manera distinta que nos permita a todos entender las limitaciones
del diseño sísmico convencional actual. Bueno, puse esa imagen que encontré en esta página Unidiseña, que me gusta mucho porque es muy ilustrativa. Como se puede ver en la imagen, tenemos un edificio y a como se hace el diseño sísmico tal, se aplican unas fuerzas sísmicas, como dice. Se empuja el edificio con fuerzas laterales y ¿de dónde se calculan esas fuerzas laterales? Pues a partir de una fuerza que le llamamos cortante basal, se denota con la V, V base, que significa cortante basal, y esa fuerza cortante basal se distribuye como fuerzas equivalentes laterales pues, en el edificio. Pero eso es un problema. Primero porque los terremotos no empujan a los edificios en realidad. O sea, lo que sucede físicamente es que se mueve la base. Fíjense qué interesante. Para fines de diseño, nosotros consideramos fuerzas laterales equivalentes que no existen. En realidad lo que ocurre es que se mueve lateralmente el suelo y eso induce movimiento en la parte superior y bueno, hay fuerzas de inercia que se generan producto del movimiento de la base y otro tipo de interacciones que hay que pues, si el movimiento es muy fuerte generan daños en el edificio. Pero en realidad, fíjense, como diseñamos las construcciones actualmente para fines de diseño sísmico, en realidad no es tan realista porque aplicamos fuerzas laterales cuando en realidad lo que ocurre físicamente es que se mueve la base. Son dos fenómenos totalmente diferentes. Digamos que si diseñáramos por viento sí sería más realista porque el viento sí empuja las construcciones, pero en términos de diseño sísmico en realidad lo que se mueve es la base. Otros dos grandes problemas que tiene el diseño convencional es que se usan modelos elásticos, ¿no? Prácticamente todos los que estamos involucrados en la industria de la construcción, sabemos que los materiales no son infinitamente resistentes, ¿no? Que tienen un punto en el que fallan o en el que ceden, decimos, ¿no? O empiezan a fluir, empiezan a ceder, se empiezan a dañar, y entonces, pues digamos que la capacidad de los materiales es limitada. Sin embargo, para fines de diseño, debido a la complejidad que tiene el fenómeno, pues usamos modelos elásticos, decimos, ¿no? O sea, esos modelos elásticos, pues son válidos siempre y cuando no haya daño en la construcción, pero pues en un terremoto normalmente hay daños, ¿no? Y aunque sean mínimos, hay daños, y eso hace que cambie la forma en que se mueve un edificio o una estructura. Entonces, fíjense esa limitación. Bueno, ya llevamos dos. La primera es que no representamos adecuadamente el fenómeno físico porque el fenómeno físico nos dice que se mueve la base, ¿no? Y nosotros cuando diseñamos aplicamos fuerzas, que no es lo mismo. Aunque le llamamos fuerzas laterales equivalentes, pues no es lo mismo. Luego usamos modelos elásticos y el otro gran problema es que usamos cargas estáticas. Estas fuerzas laterales que aplicamos son estáticas normalmente, pero ¿qué creen? El terremoto no es estático, es dinámico. Entonces ya van tres limitaciones, ¿no? Bueno. Vamos a seguir avanzando en la siguiente. ¿Cómo se calcula este cortante basal? Este que decía yo que está en la base y que luego lo distribuimos como fuerzas en el edificio. Bueno, es muy sencillo, son unas ecuaciones muy simples que simplemente multiplicar el peso W, el peso del edificio, por el coeficiente sísmico y eso ya nos da el cortante en la base. ¿De dónde sale este coeficiente sísmico? Pues de los reglamentos. Nos dicen, mira, yo te voy a dar un espectro, algo así como esta figura que ven acá, es la pseudoaceleración, es lo que nos da el espectro dividido entre la aceleración de la gravedad, eso es el coeficiente sísmico y ya lo multiplico por el peso y me da el cortante basal. Pero el reglamento también me permite reducir las fuerzas de diseños. En lugar de diseñar para un nivel de fuerzas alto, todos los reglamentos de todo el mundo hacen eso. Dicen, a ver, pues mira, divide entre R, R es un factor de reducción, pues divide entre R y ya bajas tus fuerzas de diseño. O sea, ese cortante en la base lo convertimos en cortante de diseño, reduciendo las fuerzas con un factor R, que puede valer 2, 3, 4 y a veces hasta más, ¿no? Entonces, ese es otro problema, o sea, no diseñamos para las fuerzas grandes, sino reducimos para fuerzas pequeñas. Eso se hace en todo el mundo. ¿Por qué se hace así? Bueno, porque se considera que muchos estudiosos hicieron análisis y consideraron que pues se puede aceptar cierto nivel de daño, ¿no? Para hacer un diseño óptimo, dijeron, bueno, a ver, vamos a diseñar una estructura, en lugar de que sea muy fuerte y que cueste muchísimo dinero y que no sea factible de construir,
pues vamos a asegurarnos de que las construcciones pues se puedan hacer a bajo costo, sacrificando resistencia, es decir, bajando la resistencia y usando una resistencia menor. Bueno, eso se hace en todo el mundo. Y uno diría, pues oye, eso es una locura. Pues sí, suena como una locura, pero es lo que se les ocurrió hace muchos años a quienes se dedican a aquellas personas que empezaron con el tema del diseño sismo resistente. Dijeron, bueno, nada más que si vamos a reducir las fuerzas de diseño, pues vamos a asegurarnos de que el daño sea controlado, ¿no? El problema es que no, pues como es un fenómeno tan complejo, no necesariamente se ha controlado bien el daño y los resultados pues, han sido esas imágenes que les mostré al principio, donde hay daños severos en las construcciones. ¿Por qué? Porque a veces las reducciones no necesariamente se hacen, aunque se hagan cumpliendo con reglamento, no necesariamente son apropiadas. ¿Y por qué lo digo? Porque esta reducción R es una reducción global. ¿Y a qué me refiero? Bueno, uno podría decir, voy a usar un factor de reducción R de 4, por ejemplo, o de 5, o de 6, lo que sea. Pongamos 4. Pero el mismo diseñador puede decir, bueno, yo voy a diseñar un edificio a base de marcos de acero y le pongo un R de 4 y voy a diseñar otro edificio, a lo mejor también de marcos de acero, pero con un periodo de vibrar diferente. ¿Qué es el periodo de vibrar? Es una propiedad característica de cada edificio. Entonces, uno entra en esta gráfica con el periodo de vibrar, con esa propiedad característica del edificio que uno puede calcular muy fácilmente y ve qué resistencia le toca. Pero fíjense que uno puede usar el mismo factor R para cualquier estructura y es un factor de reducción global, o sea, se reducen las fuerzas de manera global. Pero no, esta reducción no toma en cuenta que a veces el daño se concentra en algunos elementos estructurales o en algunos entrepisos y por eso vemos que luego algunos edificios se colapsan porque tienen un entrepiso más débil, ¿no? Le llamamos entrepiso débil. ¿Y qué quiere decir ese entrepiso débil? Pues es un entrepiso que normalmente es muy flexible y que cuando hay un terremoto, ese nivel o ese entrepiso empieza a disipar mucha energía. Entonces, eh, si bien este factor de reducción R de las fuerzas se consideró que pues, se iba a disipar energía de manera uniforme en todo el edificio, resulta ser que solo se disipan algunos cuantos elementos y esos elementos no soportan la cantidad de energía que se debe disipar y terminan por romperse y tirando al edificio, ¿no? Entonces, fíjense que ya va otra limitante. Usamos reducciones de las fuerzas de manera global que a veces no toman en cuenta bien pues que el daño en las construcciones a veces se concentra en algunos cuantos elementos que no son capaces de soportar las demandas de energía que les llegan, ¿no? Entonces, fíjense, ya van varias limitaciones del diseño convencional. Ahora, otra pregunta es, ¿por qué reducimos las fuerzas sísmicas? ¿Cómo se les ocurrió eso? ¿Qué implica eso? Bueno, pues se les ocurrió para hacer más baratas las construcciones y eso fue hace muchos años, ¿no? En las épocas de los 40, de los 30, por ahí, de 1930 a 1940 y de ahí para acá. Y bueno, en aquel tiempo no había nada de tecnología, ¿no? Bueno, había muy poca tecnología, más bien quiero decir. Y pues es lo que tenían y es lo que propusieron, ¿no? Pero ahora pues ya tenemos mucha tecnología, ya como que ya no es aceptable seguir usando lo mismo. Pues vamos a tratar de entender qué herramientas tenemos para evitar eso. Pero bueno, en el diseño convencional, ¿qué implica reducir las fuerzas sísmicas? Pues implica daño, básicamente. Si yo reduzco las fuerzas, implica que cuando haya un terremoto muy fuerte, los elementos se van a dañar. ¿Cuánto se van a dañar? Pues a veces mucho y a veces poco. Y a veces se dañan tanto que hasta se cae el edificio, como se ha visto en muchas imágenes alrededor del mundo, ¿no? Fíjense, esta imagen es un elemento de concreto de unas pruebas de laboratorio que hicimos hace tiempo. Esta gráfica que ven aquí al centro es una curva carga deformación. Bueno, esta es carga, está en inglés, perdón, pero es carga contra deformación. Y se aplica de manera cíclica, es decir, se va aplicando, se va aplicando, se va incrementando la deformación y vamos viendo pues, cómo se comporta la fuerza para las diferentes deformaciones que se van aplicando, les digo de manera cíclica. Y si uno ve la curva esta envolvente que se ve aquí, que es como oscura, se puede ver, los que nos dedicamos al diseño sísmico o al diseño estructural, diríamos, wow, esta curva está preciosa, miren, empieza muy lineal al principio, llega un punto en el que empieza a ceder o a fluir, decimos, y vean, sigue creciendo, su capacidad de formación es muy alta,
tiene una distorsión o una deformación cercana al 6%, eso es altísimo, ¿no? Muy bien, se comporta muy bien, ¿no? Uno podría decir eso. Sin embargo, pues el daño es muy grande y pues al ser tan grande eso podría no ser aceptable para alguien, ¿no? Sobre todo para la mayoría de las personas. En su sano juicio dirían, oye, ¿y así va a quedar de dañada mi casa o mi edificio donde yo vivo o donde yo trabajo? Pues bien que se vean las varillas ahí, concreto roto, eso ya se ve muy peligroso, de hecho lo es, ¿no? Entonces, a pesar de que la curva se ve muy bonita para los que nos dedicamos a esto, con mucha capacidad de deformación, pues vean que a lo mejor la gente no está dispuesta a aceptar eso, ¿no? Ese nivel de daño. Entonces, como que debemos de encontrar un buen balance entre, pues, hasta dónde la gente está dispuesta a aceptar algo y hasta dónde, pues, ese comportamiento, pues, tan bonito que vemos los que nos dedicamos a eso, pues, no es tan útil, ¿no? Entonces, digamos que reducir las fuerzas sísmicas, como les decía en la lámina anterior, me voy a regresar una lámina, esta, pues el precio que hay que pagar es con daño. Y ese daño no necesariamente es aceptable. Bueno, y entonces, después de entender eso a lo largo de varias décadas, la comunidad de ingenieros dijo, oigan, pues vamos a empezar a replantear la forma en que diseñamos y construimos nuestras estructuras. ¿Qué les parece si planteamos una nueva filosofía? Y esa nueva filosofía se llamó diseño sísmico basado en desempeño. ¿Y a qué se refiere? Bueno, por ahí en el 95, un grupo de ingenieros empezaron a reunirse y dijeron, bueno, vamos a plantear una nueva metodología, decidieron llamarla diseño sísmico basado en desempeño y vamos a fijarnos objetivos de desempeño. Aquí está en inglés, perdonen, pero dice performance objectives, o sea, objetivos de desempeño. ¿Y a qué se refiere? Bueno, ¿cómo quiero que se desempeñe mi construcción? Fíjense, operable totalmente, operación continua o operable, que ya no quiere decir totalmente, pero bueno, sigue operando, seguridad de vida, o sea, que no se ponga en riesgo la vida de las personas, o ya cerca del colapso, donde ya está a punto de caerse, y si se cae, pues obviamente la vida de las personas está en un alto riesgo. Entonces hay como que 4 niveles de desempeño en las construcciones. Podría haber más, pero se decidió en aquel tiempo usar estos. Y de esos niveles de desempeño se han permeado hasta la actualidad. Entonces, pues digamos que se siguen usando esos conceptos. Entonces, esos son los desempeños que puede tener una estructura o que normalmente se ha visto que pueden tener. Y por otro lado, en los renglones de esta tablita o se le llama matriz de desempeño, tenemos las intensidades sísmicas. Una intensidad frecuente, pues es una intensidad baja. Ocasional ya es una intensidad sísmica más alta. Rara ya es una intensidad sísmica muy fuerte. Normalmente es la que actualmente usamos como intensidad de diseño, y muy rara ya es algo extraordinario, ¿no? Algo que pues rebasa los reglamentos de diseño y es algo muy fuerte. Entonces, fíjense, todo lo que está en gris sería inaceptable. Una estructura convencional, pues sería algo así como esta línea que tiene esas bolitas, esos circulitos y que tienen relleno de gris. Entonces, fíjense, ante un sismo que sea frecuente, pues el desempeño que esperamos es que nuestra construcción esté totalmente operable. O sea, no esperamos que haya daños y que no podamos usar la construcción. Entonces, más bien debería de estar totalmente operable, ¿no? Luego, ante un sismo ocasional, bueno, pues puede haber daños mínimos, pero sigue operando. Y ante un sismo raro igual al de diseño, pues hay ya seguridad de vida. Dice, ¿qué quiere decir? Que se acepta un daño ya fuerte en la construcción, pero por lo menos las personas pueden evacuar de manera segura la construcción y que no esté en riesgo su vida, ¿no? Y ya para un sismo extraordinario o muy raro, pues ya se acepta que las construcciones estén cerca del colapso. Entonces, eso es, digamos, lo que se espera para una estructura convencional. Y alguien podría decir, oye, no, yo no quiero eso. Yo quiero que a lo mejor hasta para el muy raro, pues que mis afectaciones sean mínimas. Ah, pues fíjense, ustedes tendrían que moverse de esta línea que tiene círculos, a lo mejor a esta línea que tiene aquí como estos rombos, ¿no? Estos rombos. Entonces, pero fíjense, ahí normalmente es para estructuras críticas como hospitales, precisamente, hablando hace un momento de hospitales. O ustedes mismos podrían decir, bueno, yo tengo una fábrica que produce este, algunas
piezas muy importantes, entonces yo quiero que tenga este tipo de desempeño. Fíjense, este tipo de desempeño para el sismo de diseño, para el raro, yo quiero seguir totalmente operable. Y si ya llega uno totalmente extraordinario, que es este muy raro, bueno, que se permita que se dañen un poquito algunos componentes, pero que yo siga operando, ¿no? Ah, bueno, pues entonces podremos buscar un desempeño mejorado. ¿Cómo podemos lograr un desempeño mejorado? La forma más eficiente es usando tecnología, porque usando sistemas convencionales, pues está un poco difícil, pero bueno, también se puede, no quiere decir que no, pero es un poco más difícil. Bueno, eso es, así surgió el diseño sísmico basado en desempeño, planteándose una matriz de desempeño y definiendo los niveles de desempeño que se esperan para los niveles de intensidad sísmica que pueden ocurrir. Y con eso, pues tenemos lo que se usa para construcciones convencionales o para construcciones ya más importantes o incluso críticas, ¿no? Bueno, no sé si hasta ahí hay alguna duda o alguna pregunta. Bueno, en lo que se animan a preguntar, de manera gráfica, ¿cómo ilustraríamos esos niveles de desempeño? Fíjense, esta curva se ha vuelto muy famosa y bueno, se le llama normalmente curva de capacidad. En este caso es una curva esquemática, donde en el eje horizontal tenemos el desplazamiento lateral de la construcción. O sea, entre más se desplaza, pues vamos viendo la fuerza, cómo va variando, la fuerza que se necesita para ir aplicando esos desplazamientos. Y ven que al principio, si estamos en esta rama, al principio la demanda es baja, la demanda de desplazamiento lateral que produce el terremoto es baja, quiere decir que vamos a estar totalmente operables. Pero bueno, ya si es mayor y vean antes del cambio de pendiente de nuestra curva, el cambio de pendiente significa daño. Entonces, antes de que empiece a ocurrir el daño o cuando el daño es menor, pues ya le llamamos operable o ocupación inmediata o operación continua, o sea, seguimos operando, pero ya empieza a haber algunas afectaciones menores, ¿no? Que son menores como que, pues se rompió un cristal, pues nada más acordonamos la zona y seguimos trabajando. O una puerta se quedó chueca, ya no puede cerrar, bueno, no pasa nada. Acordonamos la zona y seguimos trabajando, y así, ¿no? Pero ya fíjense, si las demandas de desplazamiento lateral son mucho mayores, podemos llegar aquí donde ya incluso el daño sea grande y pues se pueda comprometer la seguridad de las personas. Entonces, digamos, no queremos llegar hasta acá, pero bueno, si el sismo es muy fuerte, pues puede llegar a demandar hasta acá. Normalmente todos los reglamentos de todo el mundo están calibrados en este punto, que para la intensidad sísmica de diseño, el desempeño sea seguridad de vida. Están por ahí calibrados, ¿no? Y ya prevención de colapso es en caso de un evento extraordinario, lo que queremos es prever el colapso, o sea, que no haya colapso, porque el colapso pues es el que genera más muertes, ¿no? No queremos que haya colapso para que no haya tantas muertes. Y ya si llega a ser mucho más fuerte el terremoto, pues ya se cae el edificio, se colapsa, ¿no? Bueno, algo muy importante que dice aquí, entre más se deforma una construcción, más se va a dañar. O sea, si nosotros dejamos que nuestra construcción se deforme mucho durante el terremoto, pues se va a dañar. Entonces no queremos que eso ocurra, queremos que no se dañe tanto, ¿no? Entonces la idea es, a diferencia de lo que los reglamentos actuales piden, que es estar por este punto, pues yo creo que ya tenemos la tecnología para empezar a movernos hacia la izquierda y reducir las deformaciones, porque entre más se reducen las deformaciones, menos daño vamos a tener, ¿no? Es decir, entre más chiquitas son nuestras deformaciones, más chiquito va a ser el daño. Bueno, esa foto que ven ahí es la foto de un edificio aquí en la Ciudad de México, así quedó después del terremoto del 19 de septiembre de 2017. Como pueden ver, quedó muy dañado. De hecho, yo fui a ver este edificio y todas las columnas prácticamente o muros del edificio estaban severamente dañados. El edificio tuvo que ser demolido algunos meses después del terremoto porque era un riesgo para la ciudadanía. Pues uno podría decir, bueno, ese edificio cumplió con su objetivo y cumplió con el reglamento, podríamos decir incluso. Habría que revisar bien en esa zona qué reglamento aplica y qué intensidades sísmicas se tuvieron durante ese terremoto, pero supongamos que el terremoto fue del mismo nivel que lo que se consideró para diseño, pues fíjense que podríamos decir que ese edificio cumplió con su objetivo, que es seguridad de vida, ¿no? O sea, las personas que estaban ahí adentro pudieron evacuar, pero pues desafortunadamente el edificio tuvo que ser demolido. Eso, aunque cumple con reglamento,
pues no es necesariamente lo que la sociedad está buscando o que lo que la sociedad quiere. La sociedad no quiere perder su patrimonio, ¿no? Imagínense cuántas familias vivían ahí. Eran muchas familias las que tenían un departamento, su patrimonio, y lo perdieron, ¿no? Entonces es muy complicado. La pregunta ¿es correcto que aunque cumplan, que ya cumpliendo con el reglamento, pues nosotros como profesionales de la industria de la construcción ya cumplimos? Pues parece que no, más bien parece que le estamos quedando a deber a la sociedad, ¿no? Como que la sociedad espera otra cosa. Entonces es justo el tema de esta plática, es hablar de cómo podemos ayudar a evitar este tipo de problemas, más bien ayudar a que los edificios pues queden bien, sin afectaciones mayores, para que puedan seguir ocupándose de manera regular. Por otro lado, fíjense, perdón que no puse un mapa de Guatemala, es un mapa de México, pero pues aquí vean que está Guatemala también y hay muchos terremotos. La pregunta es, ¿algún día va a dejar de temblar? O sea, ¿podemos hacer algo del lado de la amenaza sísmica? Y la respuesta es que me parece que no, o sea, no podemos hacer mucho en realidad, siempre va a temblar. ¿Y cómo vamos a hacerle para reducir los terremotos? No se puede. Aquí pueden ver en México pues, el registro de todos los terremotos que ha habido de 1900 hasta el 2022. Pues vean, en rojo son los de mayores de magnitud 8 o más. Seguramente varios de ustedes sintieron el de que ocurrió aquí en las fronteras entre Oaxaca y Chiapas. Pues fue de mayor a 8, fue de 8,4 si no mal recuerdo. Por aquí ha habido otros 3. Fíjense que en 120 años tuvimos 4 terremotos de magnitud 8 que generaron daños muy severos. O sea que en promedio cada 30 años tenemos uno de magnitud 8. Y luego los de magnitud 7, que pues varios por aquí en Guatemala también, en Centroamérica, y en México pues ni se diga, ¿no? Hay muchos de magnitud 7, entre 7 y 7,9, que generan también daños pues, muy severos, ¿no? Y en fin, es toda una nube de puntos que ven ahí, de muchos terremotos que nunca van a dejar de ocurrir. Entonces, de ese lado no podemos hacer mucho. Entonces, de donde sí podemos hacer mucho es del lado de las construcciones, las podemos hacer más seguras. Y bueno, un concepto que surgió en los últimos años y que ha tomado mucha fuerza es el concepto de resiliencia sísmica. Bueno, ¿a qué se refiere? Dice, es un atributo de las comunidades. En realidad yo siempre digo que es a lo que debemos aspirar todos. Debemos aspirar a un mundo más resiliente desde el punto de vista sísmico. Entonces dice, es un atributo de las comunidades, consiste en recuperarse rápidamente después de la ocurrencia de un terremoto severo. O sea, ¿cómo podemos lograr mejorar la resiliencia de una comunidad? Pues diseñando todo para que todo se recupere rápido. Fíjense, yo estuve en Taiwán hace un par de semanas, bueno, hace una semana en realidad. Hace una semana, llegamos hace un par de semanas, después del terremoto del 3 de abril de 2024. Un mes después fuimos, otra vez la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica organizó una brigada y fuimos a Taiwán. Ya lo que nos llamó mucho la atención es que el daño fue menor, fue reducido por varias razones, que digamos no vamos a discutir aquí, pero el daño fue menor, fue mucho menos que el de Turquía. Y entonces lo que vimos es que la sociedad se recupera rápidamente. Entonces, el aprendizaje es, si el daño es menor, si el daño es poco, la recuperación es rápida. Por el otro lado, si el daño es mucho, la recuperación es lentísima y costosa. Entonces, ¿qué nos conviene? Diseñar para que el daño sea menor, porque así te puedes recuperar rápidamente. Y rápido la sociedad, las personas, las familias, todo el mundo puede regresar a su vida cotidiana rápidamente, ¿no? De lo contrario, es muy complicado. Ahí, digamos, de manera gráfica, para entender un poco qué es la resiliencia sísmica, de manera gráfica se puede ver ahí una línea verde continua en el tiempo. Quiere decir que pues, mientras no haya un terremoto, pues vamos a seguir con nuestras vidas normales, vamos a seguir funcionando como sociedad, todo bien. De repente hay un terremoto y se cae la funcionalidad, ¿no? Y si se cae la funcionalidad, pues puede pasar muchas cosas. El primer escenario podría ser que nos recuperemos rápidamente en cuestión de unos cuantos días, ¿no? Como lo que vimos en Taiwán, que rápido se recuperaron y prácticamente todo el mundo ya estaba en sus actividades normales. Otra opción es que pues tarde varios meses, ¿no? O sea, que como el daño fue más severo, la caída fue más grande, pues que se lleve uno varios meses y obviamente mucho dinero en recuperarse, ¿no? Ese podría ser el caso de México, por ejemplo, de Ciudad de México, que después del terremoto de 2017,
pues pasaron varios meses para que algunas zonas lograran recuperarse, algunos edificios reforzarse. Este, incluso han pasado algunos años y todavía algunos edificios no se recuperan. Pero en el grueso de la sociedad, pues ya no se recuperan, ¿no? Aunque todavía hay algunas zonas muy puntuales que no han logrado recuperarse. Y otro, un caso extremo, caso 3 podría ser que tome varios años en recuperarse, ¿no? Mucho tiempo, mucho dinero, mucho desgaste para poder recuperarse. Esto es muy poco resiliente. O nada resiliente, ¿no? Que se vaya, en lugar de que se recupere la comunidad, pues que vaya para abajo, ¿no? Entonces, muy resiliente, pues sería el escenario 1 y poco resiliente el escenario 3. La pregunta es, ¿cómo le podemos hacer para estar en el escenario 1 y no en el escenario 3? A nadie le conviene estar en el escenario 3. Nos conviene a todos estar en el escenario 1 porque nos recuperamos rápido. Bueno, ¿cómo podemos hacer? Pues diseñando intencionalmente para que las construcciones se dañen poco, que su daño sea mínimo, de tal suerte que se puedan recuperar rápidamente. Otra vez, recordando los temas de diseño sísmico basado en desempeño, si una estructura se deforma mucho, se daña mucho y las consecuencias son severas. O sea, si nosotros diseñamos para que se deformen mucho, como dice el reglamento, o incluso permitir que se deformen más, pues que no nos extrañe que el daño sea muy severo y la recuperación sea costosa y lenta. Dice, por otro lado, si una estructura se deforma poco, se daña poco y las consecuencias son reducidas. Entonces, mejor vamos a diseñar para deformaciones bajas, porque ya sabemos que ahí la recuperación es rápida, el daño es poco, las consecuencias son bajas, ¿no? Entonces, nos conviene estar hacia el lado izquierdo con deformaciones menores que hacia el lado derecho donde hay deformaciones mayores con consecuencias mucho más graves. Eh, Para lograr una resiliencia buena o alta, se debe tener una probabilidad de falla baja. O sea, cuando diseñamos una construcción, casi nadie, es muy raro, prácticamente nadie lo hace, que cuando diseña una construcción diga, voy a calcular cuál es la probabilidad de falla que tiene esta construcción. Nadie lo hace, honestamente. Normalmente se dice, pues cumple con el reglamento, sí, pues vámonos, ¿no? Pero eso no significa que tenga una probabilidad de falla baja, ¿no? Ojalá que así fuera, pero normalmente pues, no sabemos hasta no calcularlo. Yo les preguntaría, si ustedes viven en cualquiera de estas construcciones, o si tuvieran la oportunidad de elegir, ¿cuál elegirían? ¿La uno, la 2, la 3, la 4 o la 5? A ver, vamos a ver la probabilidad de falla. Supongamos que la intensidad sísmica de 1 es la que se consideró para diseño, ¿no? Entonces, ¿ustedes preferirían vivir en el sistema 1, que es esta línea gris, que tiene una probabilidad de baja cercana a cero, de falla, perdón, cercana a cero, o en el sistema 5, que tiene una probabilidad de falla pues muy alta, casi del 80%? Obviamente todos nos vamos a ir a las construcciones que tienen una probabilidad de falla baja. Si a ustedes le dijeran, además cuestan lo mismo, ¿eh? O sea, el costo es el mismo, solo elige una, pues todos elegiríamos de estas de abajo, ¿no? Las tres de abajo, digamos. Y aún para una intensidad más grande, vean que la línea gris sigue teniendo una probabilidad de falla baja y las otras, pues ya algunas muy altas, casi el 100%. Quiere decir que si la intensidad sísmica es del doble, pues casi seguro que se va a caer la 5 y la 4, ¿no? La, la, la 3 es un volado, prácticamente. La 2 cerca del volado, un poquito a nuestro favor, pero la que definitivamente nos conviene es la 1. ¿Por qué? Porque aunque la intensidad sísmica sea alta, pues su probabilidad de su probabilidad de falla se mantiene baja, menor al 10%, lo cual es aceptable desde un punto de vista de peligro sísmico, ¿no? Bueno, además, las consecuencias deben ser reducidas en caso de alguna falla. Yo les decía que si una construcción se deforma poco, se daña poco. Estas son unas curvas de probabilidad en donde, como hay mucha incertidumbre, se tienen que manejar mucho las probabilidades. Eso ya se está haciendo mucho en el diseño sísmico actual, manejar probabilidades. Entonces, fíjense, si yo dejo que mi construcción se deforme mucho, tengo una alta probabilidad de que el daño sea completo o extensivo. Vean que aquí es como el 75% de probabilidad. O sea, más o menos, si yo dejo que mi construcción se dañe mucho, pues tengo una alta probabilidad de que se dañe mucho, que sea extensivo o completo el daño. Sin embargo, si me voy al otro extremo y diseño para deformaciones bajas, vean que la probabilidad de tener daño ligero es altísima, mayor al 90%. Entonces, me conviene diseñar para deformaciones bajas. ¿Por qué? Porque el daño va a ser ligero. Va a decir, sí, pero eso cuesta mucho dinero. Bueno, si usamos tecnología, no es así, ¿no?
¿Cómo podemos evaluar la resiliencia sísmica para decir, bueno, esta construcción aporta a la resiliencia sísmica de la comunidad o del país o de la ciudad? Bueno, ya hay documentos que se hicieron para eso. Por ejemplo, está este FEMA P58, un documento muy completo, muy interesante, que les recomiendo leer. Está en inglés, pero bueno, pues se puede leer y es un documento que realmente vale la pena leer para todos los que nos dedicamos al diseño sísmico. Y también está este documento, el famosísimo REDI, que es un documento de calificación que nos permite evaluar si una estructura aporta a la resiliencia o no. O sea, esa es la manera de estimarlo. Bueno, antes de continuar, fíjense, son 6:17 y la sesión dura hora y media. ¿Qué les parece si tomamos un pequeño descanso? No sé si estén por ahí Ernesto y Enrique. ¿Cómo ven? Tomamos un pequeño descanso como para que todos tengan la oportunidad de levantarse tantito, ir por un café o lo que sea, y regresamos para que mantener la atención. Sí, de acuerdo, doctor Guerrero, me parece bien. ¿Qué les parece De si acuerdo, hacemos un perfecto. regreso de 15 Ok, demos minutos? 10 minutos, son 6:17, Bien, si quieren 6:27 regresamos y le seguimos Perfecto. para que pues vayan aprovechen para ir al baño, hacerse una taza de café y regresamos en 10 minutos, ¿sale? De acuerdo, muy bien. Gracias, Gracias. perfecto. Gracias. excelente. Vamos a continuar si están de acuerdo. Muy bien. Bueno, pues les decía que cómo evaluamos la resiliencia sísmica, pues ya hay unos documentos, ¿no? Que nos permiten eh, hacer evaluaciones. Entonces les recomiendo mucho leer esos documentos. Y bueno, básicamente en el primero nos permite obtener curvas como estas. Van a decir, bueno, ¿y eso para qué? ¿No? Bueno, lo que sucede es que esta evaluación, en realidad esa es la nueva evaluación que se hace de las construcciones, se llaman funciones de desempeño, es decir, cuál es el nivel de desempeño que se espera en una construcción. Y todo está en términos probabilísticos y es la mejor manera de abordarlo. ¿Por qué? Porque hay tanta incertidumbre en el fenómeno sísmico, desde que no sabemos cuándo va a temblar, con qué fuerza, con qué magnitud, qué intensidad sísmica se va a sentir donde está el edificio. En fin, hay muchas incertidumbres, entonces tiene que ser todo en términos probabilísticos. Y obtenemos funciones como estas, funciones probabilísticas, que le llamamos funciones de desempeño, y abajo en el eje horizontal tenemos una variable de interés, por ejemplo, pérdidas económicas que pueden estar, como en este caso, en millones de dólares, ¿no? O en pesos mexicanos o en cualquier otra moneda. Y podemos comparar diferentes soluciones estructurales. Por ejemplo, aquí se compara estructura 1 contra estructura 2. Y en promedio, pues podríamos decir que para una probabilidad del 50%, nuestras pérdidas para una estructura, por ejemplo, en este ejemplo que vemos acá, pues aquí andan como en $500,000, mientras que en la otra, en promedio, las pérdidas por un sismo, como el de diseño, pues andan en 2 millones de México. 2,5 millones de dólares, ¿Qué quiere decir? Que la estructura 1 es mucho mejor que la estructura 2. ¿Por qué? Pues porque la primera, cuando ocurre un terremoto, las pérdidas esperadas por la ocurrencia de este terremoto son menores, del orden de 5 veces menores que las que esperaríamos en la estructura 2. Y así se pueden obtener para diferentes probabilidades diferentes valores de las pérdidas y podríamos comparar la estructura 1 contra la estructura 2. Esa es digamos, la forma de evaluar las consecuencias de elegir un diseño estructural o elegir otro diseño estructural. Y luego el REDI, el otro documento, el segundo documento que les digo, nos da calificación, nos dice, bueno, mira, si tu recuperación es menor a 72 horas, si tú logras recuperarte en menos de 72 horas, además tus pérdidas económicas son menores al 2,5% del valor de tu construcción, ¿no? Y bueno, y otras características, pues yo te voy a dar la calificación platino, que es la más alta, ¿no? Ahora, si tu recuperación ya te tomó hasta un mes y tus pérdidas económicas son del orden del 5% del valor de la construcción, pues ya no puedes estar en platino, pero te voy a dar oro, ¿no? Y plata. La plata es que ya te toma hasta 6 meses de recuperarte, tus pérdidas económicas pueden ser hasta del 10%
el valor de la construcción, entonces bueno, pues ya, y otras cosas, bueno, te doy plata. Lo malo es que no alcancemos ni plata, ¿no? Que andemos por abajo de eso, que seguramente es la mayoría de las construcciones en muchas ciudades del mundo. Si no alcanzamos ni el plata, pues quiere decir que pues, no vamos a ser tan resilientes, ¿no? Nuestra infraestructura va a ser poco resiliente. Entonces, lo que queremos, obviamente, ojalá que algún día todos estemos en platino, ¿no? Pero hay que ir subiendo de calificación pues, para lograr tener pues, mejores construcciones a futuro, ¿no? Pero bueno, digamos, la lección de esto es que ya hay maneras de evaluar las consecuencias y ya podemos clasificar nuestras construcciones para ver qué tan seguras son. Bueno, ahora sí le vamos a entrar al tema de tecnologías de protección sísmica. ¿Cómo podemos lograr comunidades resilientes ante sismos? Pues una alternativa inteligente es usar tecnología de protección sísmica. Y pongo esta caricatura porque, pues sí, realmente es una gran idea. O sea, ¿por qué no lo hacemos? ¿No? ¿Por qué no usamos más tecnología? Si lo usamos, por ejemplo, para tener esta presentación a distancia, donde yo estoy en Ciudad de México y la mayoría de ustedes están en Guatemala, pues quiere decir que estamos usando la tecnología para hacer mejor nuestras actividades, ¿no? Entonces, pues creo que vale mucho la pena voltear a ver la tecnología. Es obvio que la tecnología nos va a ayudar a hacer mejor las cosas. ¿Qué hacen en otras industrias? Por ejemplo, en la industria eléctrica se usan fusibles, o sea, se usan sistemas de protección o unas pastillas como estas que son mucho más avanzadas, obviamente son un poco más caras, pero son mucho mejores, que se botan y uno va y simplemente la vuelve a poner y listo, ¿no? Continúa operando normal cuando hay una descarga. Cualquiera de los dos sistemas tienen diferentes costos, pero los dos funcionan para lo mismo. Este, entonces, ya en la industria de la industria eléctrica hay muchísimos sistemas de protección, ¿no? O sea, más bien lo raro sería no usarlos. En la industria automotriz, este es uno de muchos, ¿no? Las bolsas de aire que nos protegen cuando hay un accidente. ¿Por qué se usan tanto estas bolsas de aire ahora? Pues porque nos dan mayor seguridad. Y así como esta, pues en los automóviles, seguramente ustedes saben, hay pues muchos sistemas de protección de todo tipo, ¿no? ¿Que nos ayudan a qué? Pues a estar más seguros. Claramente vemos que el número de víctimas que tenemos ahora y que teníamos antes es muy diferente, ha reducido mucho, o la seguridad más bien ha aumentado mucho, gracias a qué? Pues a los desarrollos tecnológicos. Lo mismo en la industria de la construcción, nada más que como que a veces no volteamos a verlos tanto, ¿no? ¿Qué opciones tenemos en la industria de la construcción? Bueno, tenemos sistemas convencionales, que es lo que usamos normalmente cuando diseñamos una construcción, de hecho en la mayoría de las ocasiones, y usar tecnologías de protección sísmica. Esto es bien raro, ¿no? Casi nadie lo usa, excepto en países como Japón, donde pues ahí sí casi es al revés, ¿no? Casi todo el mundo usa tecnologías de protección, pero normalmente en nuestros países latinoamericanos pues no volteamos mucho a ver las tecnologías de protección. ¿Qué implica usar una u otra? Pues cuando usamos los sistemas convencionales, como ya vimos, el daño es significativo. O sea, hay mucho daño normalmente. ¿Por qué? Pues ya vimos todas las limitaciones que tienen los sistemas convencionales y el diseño convencional. Hay muchas limitaciones, ¿no? Que aunque nosotros diseñemos cumpliendo con la norma, pues ya vimos que dadas esas limitaciones, no necesariamente las construcciones van a ser seguras. Además, nosotros cuando hacemos un diseño convencional, reducimos las fuerzas de diseño y entonces hacemos, pues digo, intencionalmente hacemos un diseño que se va a dañar durante un terremoto. O sea, intencionalmente estamos diseñando para que se dañe. ¿Qué pasa cuando usamos tecnologías de protección sísmica? El daño es significativamente menor. ¿Por qué? Nunca es cero, porque siempre se va a romper un cristal o se va a caer algo, pero es mínimo, ¿no? O sea, la idea es que sea mínimo, entonces se reduce mucho el daño. De hecho, estas tecnologías de protección sísmica en muchos lados se les llama sistemas de control, ¿no? ¿Por qué de control? Porque controlan el daño, o sea, permiten reducir mucho el daño. Vamos a empezar a hablar de la primera, el aislamiento sísmico. ¿Qué es el aislamiento sísmico? Fíjense, en una estructura convencional decimos que es una estructura de base rígida. ¿Por qué? Porque la estructura está conectada con la cimentación. Cuando hay un terremoto o un movimiento sísmico, se mueve lateralmente y eso hace que pues se propague el movimiento hacia la superestructura y se genere daño en algunos elementos estructurales, como se denota aquí con algunas grietas, ¿no? O sea, se genera daño y como digamos, se genera daño, se generan pérdidas y demás. Cuando tenemos aisladores, lo que hacemos es montamos a la estructura sobre un sistema flexible, unos apoyos flexibles. Entonces, cuando hay un terremoto, esos apoyos se deforman de tal suerte que la superestructura se mueve muy poco, se daña muy poco,
y permite eso reducir mucho los costos y las consecuencias, pues, de los sismos, ¿no? Entonces es una, digamos, conceptualmente es muy sencillo y funciona muy bien. Como ya les mostré en los hospitales que les enseñaba al inicio, pues a uno le fue muy mal porque no tenía tecnología de protección y al otro que sí estaba montado sobre aisladores le fue muy bien. Y en general, por ejemplo, ahora que estuve en Taiwán, tuvimos la suerte de visitar un hospital donde una parte estaba aislada, la otra no estaba aislada, y la parte que no estuvo aislada, tuvo algunos daños, no tan graves en realidad, porque el hospital estaba pues bastante bien, se veía que estaba muy sólido, muy fuerte, pero aún así tuvo daños, ¿no? Daños, no tan graves, pero sí tuvo daños. Y la parte que estaba aislada, pues estuvo sin ningún problema. O sea, claramente ahí se veía el sistema de aislamiento, pues es muy pertinente para reducir las afectaciones. En Chile, por ejemplo, en 2010, un amigo mío me contó que un hospital militar que está allá en Santiago, igual había una parte sin aislamiento, una parte tradicional y una parte con aislamiento, que era la parte nueva, y la parte sin aislamiento quedó destrozada, mientras que la parte que tenía el aislamiento sísmico, pues no tuvo ninguna afectación y pudieron seguir operando de manera normal, ¿no? Entonces, pues ahí están las diferencias, ¿no? Entre usar tecnología y no usarla. De los tipos de aisladores, hay dos tipos básicamente, los de tipo deslizante, que son, digamos, algo así como unos patines, y los elastoméricos, que están hechos a base de goma. Aquí se ve uno deformado lateralmente porque está en una prueba de laboratorio, ¿no? Pero bueno, son dos básicamente, unos que se deslizan sobre una superficie cóncava, o sea, que tiene una concavidad, y eso permite que el plato esté como oscilando alrededor de una concavidad y permita autocentrarse después de un terremoto. Mientras que el elastomérico pues, está hecho a base de una goma, a veces en su interior lleva unas placas de acero o un núcleo de plomo para mejorar sus propiedades tanto de resistencia como de disipación de energía, pero bueno, así se ven normalmente. ¿Qué beneficios tienen? Fíjense, para los que no son ingenieros, pues no se preocupen mucho, pero fíjense, este eje horizontal de esta gráfica es el periodo de la estructura. Les decía que es una propiedad muy importante de las construcciones. Entonces, imagínense que ustedes están en la zona roja, ¿no? Que por aquí su edificio tiene este periodo de vibrar y chum, la demanda es altísima, ¿no? Cuando ustedes ponen una interfaz flexible como los aisladores sísmicos, esos apoyos permiten el, el, el periodo crezca y pueden llevarlo a esta zona. Entonces, pasan de una zona de alta demanda a una zona de baja demanda, ¿no? Igual aquí, si su estructura está en esta zona de alta demanda, se la pueden llevar a una zona de baja demanda. O sea, básicamente es usar inteligentemente estos sistemas para llevar al edificio a una zona de baja demanda. No lo podemos llevar hacia la izquierda porque eso implicaría rigidizarlo mucho y gastar mucho dinero y no siempre se logra hacer. Entonces, lo más fácil es flexibilizarlo y llevarlo a una zona de baja demanda hacia la derecha más que hacia la izquierda, ¿no? Se le conoce como espectro de pseudoaceleración y como un espectro de desplazamiento. Bueno, estos son resultados de una tesis de maestría que tuve el gusto de dirigir hace algunos años ya. Aguilar estuvo estudiando sistemas de aislamiento en la Ciudad de México. Y bueno, aquí hay muchas figuras que a lo mejor no tendría mucho caso explicar con mucho detalle, pero voy a explicar dos de ellas. La primera es esta que ven aquí del lado derecho. Se le llama curva de probabilidad de colapso. O sea, qué tan probable es que las estructuras se colapsen. Entonces, se hacen muchos análisis para llegar a obtener esas curvas. Fíjense, la curva roja pertenece a una estructura convencional, mientras que en realidad son dos, una encima de otra. Una es verde y la otra azul. De hecho, aquí se ve una azul y una verde, que tienen resultados muy similares, por eso está una encima de la otra. Pero bueno, este es el caso de dos estructuras aisladas contra una estructura convencional. Entonces, fíjense, para punto 2 de G, una aceleración de punto 2 de G, la estructura convencional tenía un 40% de probabilidad de colapso, mientras que las estructuras aisladas prácticamente su probabilidad de colapso era cero. Incluso, fíjense, para punto 4 de G, que ya es el doble de intensidad, para punto 4 de G, la estructura convencional prácticamente tenía un 100% de probabilidad de colapso, quiere decir que es prácticamente seguro que se va a caer. Y vean las estructuras aisladas, su probabilidad de colapso es casi cero, bueno, por debajo del 10%, que es
el parámetro que usamos normalmente como límite de aceptación. Entonces, vean, está por debajo de ese límite. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aún para el doble de intensidad sísmica, esta estructura sigue siendo muy segura, ¿no? Claro, si ya me voy a una intensidad de 0.8 de G, pues ya obviamente las dos son vulnerables, ¿no? Ahí sí ya no hay nada que hacer, pero bueno, eso es poco probable. En fin, la otra gráfica que quisiera poner a su consideración es esta, la de fuerza cortante. En otras palabras, la fuerza cortante es cuáles son las fuerzas máximas laterales que se van a generar durante el terremoto. Fíjense, en la convencional, que es la línea roja, esa fuerza lateral para esta estructura que se analizó andaba arriba de 1000 toneladas. Esto está en escala logarítmica, si lo alcanzan a ver, tuvo que ponerse así para poder visualizar las diferencias. Fíjense, las dos estructuras aisladas tenían menos de 100, o sea, fíjense, cuando no hay aislamiento sísmico, en este caso se manejaban fuerzas laterales mayores a 1000 toneladas. Cuando tenemos aislamiento sísmico eran menores a 100 toneladas, o sea, del orden de 10 veces menos. Cualquier diseñador estaría feliz de trabajar con fuerzas laterales del orden de 10 veces menores, porque es menos riesgo, es menos consumo de menos material, conexiones más sencillas, todo se simplifica, pues, porque tenemos fuerzas mucho más pequeñas, ¿no? Que tener fuerzas altas que son muy peligrosas y siempre es un problema estarlas controlando, ¿no? Entonces, son de los grandes beneficios que tienen las estructuras aisladas. Otra tecnología de protección pues son los amortiguadores viscosos, estos, que ustedes ya los conocen porque son iguales que los amortiguadores de los coches, nada más que estos son más grandes, ¿no? ¿Qué traen? Pues traen un tubo de acero, adentro traen un pistón con un fluido, el pistón tiene unas cabezas que tienen unos orificios que se alcanzan a ver ahí. Pues cuando hay movimiento, el fluido viscoso, que es un aceite básicamente, fluye a través de los orificios de las cabezas del pistón. Entonces, a la hora de estar fluyendo de un lado para el otro, ese aceite disipa energía, ¿no? Muy bien, aquí hay una rehabilitación de una estructura en Japón que pues, tenía su amortiguador, un brazo de conexión, que es un tubo de acero básicamente, y su conexión hacia la estructura. Entonces, pues vean que se puede usar en edificios nuevos y en la reparación de edificios existentes. Aquí en México pues, son muy famosos algunos edificios como la Torre Mayor, donde se han instalado este tipo de amortiguadores viscosos. Muy bien, ¿qué efecto tiene el amortiguamiento viscoso? Otra vez hablando de estas gráficas que les mostraba hace rato de los espectros de pseudoaceleración y desplazamiento, básicamente es reducir, para las estructuras, reducir sus demandas, ¿no? Pasar de un valor a un valor mucho más bajo. Este es para una estructura que tuviera este periodo de vibrar, a lo mejor otra estructura que tuviera un periodo de vibrar distinto, la reducción sería menos de aquí a acá, pero pues digamos, eh, ¿cómo se dice? Pues hay reducción de todas maneras. Algunos puntos no son tan eficientes. Por ejemplo, si ustedes tuvieran una estructura con un periodo de 3 segundos, la reducción no es tan alta, entonces a lo mejor no convendría usar amortiguadores. O sea, hay que ver en qué casos sí conviene y en qué otros casos no, ¿no? Lo mismo en términos de desplazamientos laterales. Vean que aquí la reducción es mucha, aquí pues es buena, pero ya en algunos otros puntos a lo mejor ya no es tan grande, ¿no? Por aquí. Pues no a todas las estructuras les quedan los amortiguadores. Habría que ver en qué casos es mejor, ¿no? Usar amortiguamiento. Usar aislamiento, usar amortiguamiento. Hay otro tipo de amortiguadores, el tercero que les quiero mostrar en la plática de hoy, a los que les llamamos histeréticos. Y dentro de esos histeréticos hay unos que se denominan contraventeos restringidos al pandeo. Hay una foto de una estructura que estaba siendo rehabilitada, se le puso un marco de acero y ahí se ven los contraventeos siendo colocados en la estructura, ¿no? Pues ahí se ven cómo son. Aquí otra estructura, se ve pues una altura considerable en el edificio. Pues querían rigidizar un poco y meterle capacidad de disipación y pues ahí se ve una V que ayuda pues a tener un mejor desempeño. Estos amortiguadores, bueno, en realidad esta gráfica es una gráfica esquemática, es una curva carga, en este caso tensión o compresión, carga contra desplazamiento. Entonces esta tecnología, los contraventeos restringidos al pandeo, pues fíjense que tiene este tipo de comportamiento. Le decimos que son ciclos de histéresis o ciclos de carga-desplazamiento muy grandes, muy gorditos, muy estables, y eso disipa mucha energía porque el área dentro de la curva es disipación de energía.
mientras que otros sistemas como los contraventeos convencionales son muy inestables. Después de un cierto nivel de carga en compresión, se pandean y se degradan muy rápido. Su área dentro de la curva es muy reducida y se fracturan además muy rápidamente, entonces eso permite que no sean tan buenos. O sea, los contraventeos convencionales no son tan eficientes, mientras que los de pandeo restringido sí son muy eficientes, ¿no? Ahorita les voy a hablar un poco más de eso. Pregunta Samuel López en el chat, ¿qué tan común es en México utilizar protección sísmica en las nuevas construcciones? Bueno, cada vez es más común, Samuel, o sea, está habiendo un boom en el uso de esos dispositivos en México, creo yo. Cada vez se usan más elementos de disipación, aislamiento sísmico. Se están usando mucho, ¿no? Y sobre todo porque las normas se han vuelto más estrictas. Entonces, pues para cumplir con las normas, a veces el único camino que queda es el uso de tecnología. Bueno, ahí les quiero mostrar un esquema de unas pruebas que hicimos. Aquí es un actuador que está empujando a este elemento vertical y de ahí le transfiere el movimiento hacia un contraventeador restringido contra pandeo, a un disipador. Ahí se ve una foto de las pruebas que se hicieron, bastante interesantes. Esta es una curva característica de las pruebas que se hacen y de los resultados que se obtienen. Pues les decía, esto es experimental, esto es, digamos, medido en laboratorio y pues vean el tipo de curvas que se obtienen, ¿no? Bastante amplias, bastante gorditas, muy bien desarrolladas, mucha energía de disipación. Hay un parámetro que nos mide la capacidad de disipación de energía que se llama ductilidad acumulada y vean cómo pues, cuando se van haciendo las pruebas le llamamos paso, o sea, paso a paso se va viendo cuánta energía van disipando. Aquí en este punto se ve que se rebasa el mínimo que pide el ISC 360, sube y sigue subiendo. Fíjense que llegó hasta 1000, o sea, mientras que el ISC nos pide 200, aquí llegó hasta 1000. ¿Qué quiere decir? Pues que tiene mucha más capacidad de lo que pide como mínimo el ISC, ¿no? Que es un estándar internacional. Hay una prueba de rehabilitación de una estructura existente, que era este marco de concreto. Se le colocó un contraventor de pandeo restringido, se conectó aquí a los nodos y vean sus curvas de comportamiento bastante buenas, bastante estables. Otro sistema histerético, este ya no es un contraventor de pandeo restringido, es un sistema a base de placas de acero. Vean sus curvas también, son experimentales, pues bastante buenas, ¿no? Bastante simétricas, amplias, con una gran capacidad de disipación de energía. Se pudo reproducir ese comportamiento en un programa de elementos finitos y se pudo aplicar en un edificio para reforzarlo. Este edificio quedó dañado después del sismo de 2017 y bueno, pues satisfactoriamente se pudo hacer un reforzamiento de él. También hemos hecho pruebas no solo en ese tipo de dispositivos, sino también en dispositivos viscosos. Vean la curva teórica contra el experimental, son bien estables, estas pruebas las hicimos aquí en México, son sistemas muy estables, su respuesta es muy predecible, se comportó muy bien, lo fabricamos nosotros y funcionó muy bien. Otra cosa que les quiero decir de este dispositivo es que le hemos aplicado muchas pruebas, más de 100 pruebas, y es muy estable, ¿no? O sea, no se degrada su comportamiento. Siempre son sistemas que pueden resistir muchos terremotos. De hecho, aquí se me pasó decirles, pero en estas pruebas uno de los objetivos era saber cuántos terremotos podría resistir, ¿no? Un dispositivo, un contraventilado de pandeo restringido antes de fallar, porque es una pregunta recurrente que nos hacen, ¿cuándo se tienen que cambiar? Bueno, ante el movimiento sísmico del 19 de septiembre de 1985, un terremoto muy conocido en el mundo que ocurrió aquí en México, pues ante un escenario extremo, lo tuvimos que pasar 15 veces para poder romper un contraventeo restringido del pandeo. O sea, cuando me preguntan cuándo hay que cambiarlo, pues habría que esperar a 15 terremotos como el de 85, ¿no? Para tener que cambiarlo. A lo que voy es que realmente es muy difícil tenerlos que cambiar porque son muy resistentes, ¿no? Tienen mucha capacidad de disipación de energía. Otro, aquí estoy yo con uno de mis estudiantes, estábamos revisando, o más bien, estábamos probando un dispositivo de fricción, un disipador de fricción que desarrollamos hace algún tiempo, y vean el tipo de comportamiento que obtuvimos, curvas de histéresis ya rectangulares, ¿no? Así, teóricamente son rectangulares y pues experimentalmente, estas son experimentales, así las obtuvimos, ¿no? Bastante buenas, bastante confiables, igual pudimos hacer muchas pruebas y pues funcionan muy bien, ¿no? A ver, hay una pregunta en el chat.
Dice, en Guatemala me han comentado que hay un edificio, Colegio Belga Guatemalteco, que tiene varias secciones y se mueven bastante cuando hay un sismo. Creo que la construcción es de los años 80 o antes. Pregunto, ¿tendrá algún sistema antisísmico? No sé si se refiere a que el edificio tiene algún sistema antisísmico, pues no lo sé. Habrá que investigarlo. O si nos pregunta si habrá alguna solución como para ayudar a ese edificio a que no se mueva tanto. Bueno, si es la primera, pues habría que investigarlo, se suena como interesante, pero si es la segunda, de que si existe alguna tecnología para mejorar su comportamiento, pues por supuesto que existen varias, ¿no? Siempre se puede mejorar. Habría que, si es el caso, pues habría que revisar cuál es el nivel de vulnerabilidad de ese edificio, obviamente haciendo ingeniería, y después pues, proponiéndole alguna tecnología para que mejoren. Realmente se puede lograr mucho usando estas tecnologías, sobre todo en edificios existentes. Bueno, ya casi voy a acabar, ya casi van a ser las 7. Entonces, fíjense, esta es una conexión que desarrollamos por cuestiones del facilidad. Esta es una trave, esta vertical que ven es una trave y esta horizontal que ven es una columna. Es una conexión trave-columna. Se coloca así rotada porque en el laboratorio es más fácil de probarla. Y esa es una conexión prefabricada. O sea, hay un elemento que es la trave que se hizo por un lado y la columna se hizo por otro lado. Ambas se hicieron en una planta, pero no al mismo tiempo. Y se unieron con un disipador. Es un disipador a base de placas como estas que ven aquí, placas multiperforadas, que ya se habían probado en laboratorio, en una máquina. Después se hicieron modelos de elementos finitos. Y finalmente, cuando sabíamos o entendíamos muy bien cómo se comportan, ahora lo que hicimos fue usarlo para una conexión. Funcionó muy bien, o sea, son elementos de concreto. Fíjense, estas son las curvas, carga, desplazamiento, carga, bueno, momento, rotación que obtuvimos. Logramos ductilidades, los que no son ingenieros van a decir qué es la ductilidad. Bueno, logramos ductilidades de 11. ¿Qué es la ductilidad? Pues es el cociente de dividir el desplazamiento o la rotación máxima entre donde ocurre el cambio de pendiente que le llamamos la afluencia. O sea, eso es un parámetro adimensional que nos dice pues, qué tanta energía se disipa. Fíjense, el reglamento nos permite 4, nosotros logramos hasta, en promedio 11, si no mal recuerdo. Es impresionante la cantidad de disipación que logramos sin daño en los elementos de concreto. O sea, logramos muchísimo más, casi el triple de lo que pide el reglamento, del límite que nos dice el reglamento, logramos casi el triple sin daño en los elementos estructurales. Entonces, esto lo vamos a popularizar próximamente. Esperamos que tenga muchos beneficios. Bueno, tiene muchos beneficios, pero que pueda ayudar pues, a muchas construcciones a ser seguras. Hemos trabajado mucho en elementos prefabricados. Fíjense, aquí les voy a mostrar un video de un edificio, modelo de edificio que probamos, que estaban aquí, los estudiantes estaban ensamblando en el laboratorio. Aquí ya lo probamos. Aquí se ve una imagen de cómo se comporta el sistema de aislamiento. Da unas curvas de histéresis bien bonitas. Ahí se va a ver cómo se mueve el edificio. Lo estamos empujando y jalando con un actuador. Y así se espera que se comporte durante un terremoto, más o menos a esa velocidad. Se mueve lento y al moverse lento, gracias al sistema de aislamiento que ven acá, gracias a que se mueve lento, pues el daño en la estructura es mínimo. ¿Por qué? Pues porque se mueve como un cuerpo rígido, ¿no? Entonces es el tipo de comportamiento que esperamos. Dice, hay otra pregunta en el chat. La rigidez de diseño y razón de amortiguamiento cambian en función de la intensidad del sismo. Para diseño se debe utilizar una razón de amortiguamiento y periodo de duración variable. A ver si entendí bien la pregunta, perdóneme, Juan Adolfo. Bueno, o sea, obviamente, cuando el sismo es muy intenso, pues necesitamos ajustar o hacer un diseño que tenga las propiedades correctas, ¿no? O sea, buscamos siempre las mejores propiedades, no correctas, sino las mejores propiedades que deba tener el edificio para que pueda soportar bien las demandas sísmicas. Entonces, hay varias opciones, pero pues sí, básicamente jugamos con rigidez, amortiguamiento. La masa casi siempre es constante, o casi la variamos muy poco en realidad. Pues casi siempre la masa es constante, pero podemos jugar con rigidez, con amortiguamiento y cuando tenemos estas tecnologías, por ejemplo, en este video que vimos cómo se mueve este edificio, pues jugamos con el coeficiente de fricción de los materiales, podemos subirlo o bajarlo dependiendo de las necesidades del proyecto
jugamos con la geometría de los dispositivos, con sus propiedades, básicamente, para lograr que el edificio se comporte mucho mejor. En el caso de los disipadores, también podemos meterle más o menos área a los disipadores, al núcleo de los disipadores, para lograr más rigidez, más resistencia, menos resistencia, más disipación. En fin, o sea, uno va como que calibrando cuáles son las propiedades, pues, más apropiadas para ayudarle al edificio a que disipe la mayor cantidad de energía, o a que las afectaciones por el terremoto, pues, sean lo menos que se pueda, ¿no? Bueno, ya para cerrar, porque ya estamos terminando, casi son las 7. Pues hemos observado alrededor del mundo que los daños por sismos son cuantiosos. Ahí lo hemos visto en México, lo hemos visto en Turquía, lo hemos visto en Japón, en muchos lados, ¿no? En Centroamérica también lo hemos visto mucho. O sea, cuando hay un gran terremoto, hay muchos daños. Y nuestro planeta está vivo, nunca va a dejar de temblar mientras estemos en la Tierra. O sea, tampoco podemos hacer mucho de ese lado, siempre va a temblar. Entonces, ¿qué nos queda? Pues usar los conocimientos más recientes y los avances tecnológicos para darle construcciones seguras a nuestras comunidades. Es nuestra responsabilidad darles lo mejor. Siempre hay que estudiar mucho, hay que prepararnos y hay que usar las mejores tecnologías disponibles. ¿Para qué? Pues para que nuestra sociedad esté mejor. No solo debemos limitarnos a cumplir con las normas de diseño. Actualmente podemos y debemos ir más allá para ofrecer construcciones más seguras. O sea, el hecho de cumplir con una norma no es suficiente, y sobre todo en el diseño sísmico, siempre hay que ir más allá, hay que considerar que, pues, el terremoto puede venir más fuerte, pues hay que tomar las medidas necesarias para proteger a nuestras construcciones y obviamente a la sociedad. Dice aquí que la naturaleza es impredecible, siempre nos puede sorprender con terremotos mayores a los considerados en los reglamentos de diseño. O sea, eso ha pasado y va a seguir pasando, ¿no? Los terremotos pueden llegar a ser muy fuertes, mucho más fuertes de lo que se considera en el diseño. Entonces, podemos y debemos diseñar estructuras más seguras. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre hay que considerar que el terremoto puede ser más fuerte. Entonces, hay que preparar a la estructura para eso. ¿Cómo? De la mejor manera. La tecnología nos ofrece una forma inteligente de atender el problema. Se pueden reducir los daños y tener construcciones seguras. No debemos esperar a que las tragedias ocurran para cambiar la forma de construir. Y aquí hay un ejemplo claro de eso, ¿no? O sea, usar tecnología es una forma inteligente de reducir los daños. Y pues no hay que esperar a que venga un terremoto para mostrar que se debían hacer las cosas de manera diferente. Hay que hacerlas de una vez desde ahorita. ¿Para qué? Pues para evitar tragedias a futuro. Pues con eso yo les agradezco mucho su tiempo. Ya son las 7 prácticamente, pero si alguien tiene alguna pregunta, comentario o sugerencia, pues por favor abran su micrófono y estoy a sus órdenes, ¿no? Ojalá que podamos intercambiar opiniones, preguntas, y bueno, pues estoy a sus órdenes, ¿no? Muchas gracias, Héctor, por todo lo que nos has compartido esta tarde. Antes de pasar a responder las preguntas, yo solo quisiera recordarles que mañana es un día bien importante. Vamos a hablar de la resiliencia a la factibilidad económica de estos sistemas. Así es que les recuerdo mañana no perderse la sesión que vamos a tener. E igualmente, de hecho, voy a colocar el link para la sesión de mañana para que lo tengan a la mano. Se lo dejaré a través del chat, ¿verdad? Y también, en particular, para profundizar sobre el diseño de estructuras equipadas con sistemas con VRBs en particular y aisladores, lo vamos a estar viendo jueves y viernes también a través de estas clases. Así es que recordatorio atento y también agradeciéndoles el haberse unido en esta tarde, ¿verdad? Ya tenemos ahí una pregunta, Héctor. Gracias. Sí, dice Carlos Morales, ¿cuáles son las diferencias o similitudes en la normativa de construcción sísmica en México y Guatemala? ¿Se contemplan estos dispositivos de protección sísmica en la norma de Guatemala? Bueno, perdónenme, yo desafortunadamente no conozco la norma de Guatemala, pero lo que sí les digo es que normalmente en todos los reglamentos de todo el mundo siempre son abiertos a usar tecnologías, o sea, nunca son limitativos, ¿no? Siempre te dicen que se pueden usar sistemas diferentes siempre y cuando se demuestre que, pues, funcionan, ¿no? ¿Y cómo se demuestra? Pues si no vienen especificaciones claras, normalmente se usan estándares de otros países, ¿no? Muchos se usan estándares de Estados Unidos. De hecho, en México siempre usamos estándares también de Estados Unidos, hasta recientemente que
En nuestra normativa ya estamos incluyendo especificaciones para sistemas de protección, pero antes no los teníamos, entonces pues nos íbamos a los estándares internacionales y bueno, pues ahí hay mucha bibliografía. Sí, ahí complementando lo que respondes, Héctor, justamente la norma de Guatemala no contempla el diseño de estructuras con sistemas de protección sísmica. Sin embargo, tampoco lo limita, cosa que es muy importante, ¿verdad? Así es que el uso de sistemas de protección sísmica en Guatemala es completamente factible y también en conocimiento de la norma y la actualización que tendrá la norma este año, esperando que se publique este año, pues tampoco hay una actualización en esa línea. Así es que seguiremos aún dependiendo de normas internacionales, pero que realmente aplican perfectamente a lo que podemos hacer aquí en Guatemala. Sí, es lo que también hacemos mucho en México, ¿no? Bueno, en México, el reglamento de construcciones de la Ciudad de México apenas en noviembre del año pasado se publicó, donde ya vienen, pues digamos, más información al respecto, pero ya desde antes se podía porque justamente en la norma claramente dice que se permite el uso de sistemas, de otros sistemas constructivos, ¿no? Siempre y cuando se justifique que funcionan. Y entonces, pues, digamos, con esas cláusulas, pues ya nos abría la puerta a usarlos, ¿no? Y se empezaron a usar mucho antes de que se publicara esta norma, ¿no? Muy bien. Muy bien. Ok. Pues muchas gracias, Héctor. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias también a todos quienes se unieron. Sumamente interesante y bueno, seguiremos hablando de esto a lo largo de la semana, ¿no? Claro que sí, pues yo estoy a sus órdenes, cualquier cosa que necesiten, pues ahí a través de Enrique también con mucho gusto me pueden encontrar y y bueno, pues quedo a sus órdenes, ¿no? Para lo que se ofrezca. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias a todos. Los esperamos entonces en las sesiones que nos siguen esta semana y bueno, pasen todos muy buena tarde. Un gusto saludarlos. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, Héctor. Hasta luego. Bye. Muy buena tarde. Perdone con una consultita. El mismo link que ustedes nos pudieron compartir es ahí donde podemos acceder. Sí, el link para la sesión de mañana la acabo de colocar en el chat y también a través del correo electrónico en donde está el listado de links de toda la semana. Ahí es otro medio por el cual encontrará el resto de sesiones, ¿no? De accesos. Muy bien. Mire, perdones, ese link de acceso por el momento no lo tengo a la mano. No sé si usted podría reenviar. Disculpe. Ah, sí, lo puedo volver a escribir. Lo acabo de volver a colocar en el chat de esta sesión. Muy amable, muy interesante Listo. la plática y que pase feliz tarde. Gracias a ustedes. Bueno, pues Hasta muchas pronto. gracias. Que estén muy bien, un Gracias, abrazo hasta gracias. allá. Hasta Gracias, luego. Héctor, igual. Adiós.